Una de las emociones más fuertes en nuestra vida, más densa y más negativa, es la culpa. Y cuando nosotros comprendemos cómo transformar esa energía tan densa de un polo negativo a un polo positivo y cómo poder soltarlo, comienzan a transformarse todas nuestras relaciones, nuestra sensación interna, y entonces comenzamos a vibrar una nueva energía y comenzamos a proyectar algo totalmente diferente y también a crear, atraer y manifestar. ¿Cómo podemos transformar esa energía tan densa? Vamos a verlo ahora mismo. No creas nada de esto, recuerda siempre, practícalo por ti, compruébalo por ti, porque la práctica es el maestro, realmente es lo más importante y por eso siempre te lo digo. Mi nombre es John Escobar, bienvenido a Autoliderazgo. Aquí hablamos cómo poder conocernos nosotros mismos, cómo poder entender cómo funcionamos, cómo poder liderar nuestra mente, cómo poder liderar nuestras relaciones y comenzar a manifestar, a crear, a traer todo eso que está en la misma frecuencia en la que nos encontramos nosotros. Y si todo esto resuena contigo, recuerda, suscríbete al canal, puedes poner la campanita ahí para que te lleguen los videos que estoy subiendo de forma constante. Y además puedes venir a la mentoría online donde aprendemos los principios naturales, los principios universales y también los principios mentales que están todos unidos de adentro hacia afuera. Ahora, muy bien, una de las emociones más fuertes que traemos todos nosotros es la emoción de la culpa. Y como dice el gran Brian Tracy, la emoción de la culpa sería como si lo vemos como un árbol, ¿no? Sería como el tronco, ¿cierto? Con todo lo que está abajo, que son las raíces, y él lo que dice en su seminario Fénix, y es muy, muy poderoso, es que todos los frutos que tendríamos serían frustración, enojo, ansiedad, crítica, todas esas emociones mucho más densas, pero vienen desde el tronco, que sería, él dice, cortarlo, cortar con esa energía de la culpa. Y es que el punto de la culpa hace que o me sienta culpable yo por algo, o que culpe a los demás por algo. Y esa energía, lo que está haciendo en mi interior, es que no pueda seguir avanzando, no pueda seguir avanzando en las relaciones, culpe de alguna manera a mi pasado. Algo que no podemos hacer, ¿verdad?, es ir a cambiar el pasado. Lo que podemos hacer es resignificarlo en nuestra mente. Entonces, la culpa, ¿qué significaría eso? Significa que algo me ocurrió y que hoy todavía lo cargo. Es como el cuento de los dos monjes que iban caminando y que iban a cruzar un río, y una persona les pidió si lo podían cruzar. Era una mujer. Entonces uno de los monjes le dijo: no, yo no la puedo cruzar. Y el otro dijo: señor, súbase, yo la cruzo. Y la cruzó el río para que no se mojara, la dejó, la mujer continuó por un camino y los dos monjes siguieron por otro. Y entonces pasaron como 2 kilómetros y uno de los monjes, el que no llevó a la mujer, le dijo: a ver, detente un poco, ¿sabes qué? Tengo que decirte algo. ¿Por qué tomaste a esa mujer? ¿Por qué la llevaste? Si sabes que eso no lo podemos hacer, sabes que eso no es correcto. Entonces el otro monje dijo: yo dejé a la mujer hace 2 kilómetros atrás, ¿tú todavía la cargas? Y es que esa energía, si no la comprendemos como algo que tiene que liberarse, entonces la cargamos con nosotros. Y al cargarla con nosotros, adivina qué, siguen esas imágenes mentales, esos pensamientos. ¿Por qué? Porque aún no hemos aprendido cuál es la lección de aquella emoción, de aquella acción, de aquella situación que ocurrió en el pasado, y entonces todavía cargamos con esa energía. Y para poder transformar las cosas en nuestra vida tenemos que dejar esa energía de culpa. Cuando uno deja la energía de culpa, lo que hace es que uno se libera. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Primero, tienes que tomar una decisión. La decisión, decidir, significa cortar por. Cortar por significa que tú dices: yo decido vivir en un gran estado. Cuando tú decides vivir en un gran estado, y esta es la gran acción y es la más desafiante, cuando yo digo yo decido realmente vivir en un estado pleno, lo primero que uno dice es: si yo quiero vivir en un estado pleno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que cortar ese árbol de la culpa, tengo que sacarlo. ¿Por qué? Porque no me está aportando absolutamente nada. Y tengo que decidir que voy a encontrar todo lo que pueda aprender de aquellas situaciones que yo no puedo controlar.
Porque la culpa viene exactamente desde poner nuestra energía, nuestra atención en lo que no podemos controlar. Por ejemplo, si algo ocurrió hace 3 años atrás, hace 5 años, hace 20 años atrás, hace 40 años atrás, hoy yo no lo puedo controlar. Y en ese momento tampoco pude controlarlo. Entonces, ¿dónde está mi energía, mi atención? Está afuera. Si yo no puedo controlarlo hoy, le sigo poniendo energía a eso que está fuera de mí, que no lo puedo controlar, y entonces comienzo a sentir emociones densas. ¿Por qué? Es como que el cuerpo, como dice el doctor Mario Alonso Puig en su libro Resetea tu mente, hay un sentido interno en nosotros que se llama interocepción. Y es como el cuerpo cuando nos está diciendo: hey, cabezón, tienes la energía puesta en el lugar equivocado. Aquí está pasando absolutamente todo. Aquí está corriendo la sangre, aquí está latiendo el corazón, aquí estamos creando células, aquí está pasando toda la vida dentro de nosotros, si te das cuenta, ¿verdad? Y entonces cuando uno pone su atención, su energía, que es lo que podemos nosotros controlar, dónde está nuestra atención, dónde está nuestra energía, la ponemos afuera en algo que no podemos controlar. Si es hacia el pasado, entonces de inmediato viene una sensación de frustración, una sensación de rabia, una sensación de culpa, ¿verdad? Porque no lo podemos controlar. Si lo ponemos hacia adelante en algo que se llama preocupación, que ocupamos nuestra energía hacia adelante, ¿por qué? Porque estamos creando el futuro desde el pasado, entonces viene la ansiedad, queremos controlarlo. Si te das cuenta, estamos poniendo la atención donde no podemos. ¿Dónde podemos poner la atención? En nuestro interior. Y es ahí donde comienza la clave del autoliderazgo. Cuando tú entiendes que lo único que puedes controlar en tu vida, aquí y ahora, en este momento presente, justo aquí y ahora, es, primero, ¿dónde estás poniendo tu atención? ¿Dónde estás enfocando tu energía? ¿Qué significado le estás dando a la vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Qué palabras estás diciendo? ¿Qué hábitos estás teniendo? ¿Sí? ¿Te das cuenta, verdad? Entonces, tú dices: tengo el 100% del control justo en el momento presente. Y es ahí donde tú dices: si yo me hago cargo del momento presente, si yo me hago cargo de dónde pongo mi energía, si yo me hago cargo de lo que yo quiero realmente, entonces comienzo a poner mi atención en ese lugar y te llenas de energía. Cambia por completo, y ese es el cambio de polaridad. Cuando una persona siente densidad, y esto tienes que verlo como uno de los principios fundamentales, es que pones tu energía en lo que no puedes controlar. Y es ahí donde viene esa sensación enorme de culpa, ¿verdad? Imagínate que yo culpo, por ejemplo, a el gobierno de turno por algún problema o decisión que yo tomé y que no me está resultando en mi negocio. Por ejemplo, ¿cierto? Las leyes, las normas, yo no las puedo controlar, lamentablemente no podemos hacer eso. O favorablemente, no podemos hacer eso, pero yo puedo poner la atención en: ok, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué decisión nueva tomo? ¿Cómo lo hago de nuevo? Porque las personas que han logrado cosas realmente increíbles, por ejemplo, en sus negocios, son personas que han pasado por situaciones muy, muy, muy fuertes. Por ejemplo, Tony Robbins, en su libro Despertando el Gigante Interior, habla sobre muchísimas historias de personas que han pasado por situaciones muy desafiantes, y esas mismas situaciones desafiantes han hecho que las personas tomen nuevas decisiones que finalmente lo hacen pasar a un nuevo nivel. Él mismo, Tony Robbins, él dijo que en un momento de su carrera, cuando estaba pero así con mucha, mucha intensidad, viajando por todos lados, cuando comenzó su carrera, una persona que era su socio lo estafó en más de $700,000. Y quedó con una deuda enorme. Y él decía en su libro que todas las personas le decían que que se diera en bancarrota, que dijera que estaba en bancarrota. Y él dijo: no, voy a tomar una acción diferente. Y entonces tuvo que subir su nivel de conciencia, en vez de quedarse en esa parte de la culpa, de la rabia, de culpar al otro, de decir por qué esto me pasa a mí, o culparse a sí mismo por sus malas decisiones. No, tomó una decisión diferente. ¿Qué dijo? Voy a ver qué aprendo de esta situación, que es exactamente lo mismo que él enseña, ¿no? Voy a verlo de una forma totalmente diferente. Y entonces, al verlo de una forma diferente, dijo: ¿qué puedo hacer para cubrir la deuda que tengo? Y entonces subió a un nuevo nivel. ¿Por qué? Porque tomó acción para algo mucho más grande. Y entonces él dijo: casi que eso que me ocurrió fue el peldaño para subir un nuevo nivel de conciencia y crecer en mi negocio. Y entonces creció enormemente, tomó acción masiva y creció enormemente. Si te das cuenta cómo, al ver la situación que es incómoda, que es un poco dolorosa, no un poco, es dolorosa, es incómoda, ¿sí? Digamos que es negativa, pero uno puede decidir si es mala o no es mala, porque uno toma la decisión. Y eso significa decir: si yo
comprendo que si veo eso como un aprendizaje, por ejemplo, si en algún momento algo muy malo te pasó, ¿por qué puedo aprender de eso? Bueno, puedo aprender que eso no lo quiero en mi vida. Y entonces hoy día puedes tomar decisiones diferentes para no conectarte a esos niveles. ¿Tiene sentido? Y entonces cambias a un nuevo polo, cambias a un polo que tú puedes controlar. Cuando estás en el polo interno, cuando estás dominando tu propia mentalidad, tu enfoque, el significado que le das a las cosas, dónde pones tu atención, qué es lo que realmente quieres y la decisión que has tomado, entonces comienza a cambiar por completo tu energía. Y eso hace que las personas pasen de un polo negativo, denso, a un polo positivo más sutil, donde tienen control y autocontrol, en donde tú sabes que lo único que puedes controlar en esta experiencia humana es donde pones tu pensamiento. Por eso los más grandes siempre hablan sobre la mente, sobre el pensamiento, porque ahí es donde está la clave absoluta. Y ese punto es importante. Si observas y decides dejar de culpar a las personas, si decides dejar de culpar a tu pasado, si lo decides, que es la decisión, tenemos un poder enorme que se llama el poder de elegir. Si tú lo decides cortar con eso, entonces vas a tener que cambiarlo por una ley, que es la ley de sustitución, como habla el gran Brian Tracy. La ley de sustitución dice, si yo voy a dejar de culpar, entonces voy a tomarlo como un aprendizaje. Y en ese sentido, solamente es un principio, porque pasa por dentro. Si te das cuenta, el gran principio de todo esto es que uno hace el cambio adentro, en lo que sí puede controlar, y entonces comienza a transformarse la realidad, porque tu energía cambia, tus emociones cambian, tu estado anímico cambia, y al cambiar eso cambian tus acciones, y cuando cambian las acciones cambian los resultados. Entonces, cuando tú lo decides, comienzas a verlo diferente. Si tú te das cuenta que, por ejemplo, en algún momento de la vida pasaste mucha carencia, bueno, tú decides que eso te enseñó a hacer algo totalmente diferente, a vivir en abundancia. Y en abundancia significa sentirte bien. En abundancia significa sentirte pleno, en abundancia significa sentirte libre, en abundancia significa sentirte con una sensación de confianza, de amor. Esa es la abundancia, ¿verdad? Es como algo muy simple, lo esencial e invisible a los ojos. La abundancia está en el oxígeno, si te das cuenta. El oxígeno es abundante para nosotros. Eso es algo fantástico y eso es genial porque es sutil. El oxígeno es sutil. Y entonces tú te vuelves sutil también al soltar toda la culpa. Cuando haces eso, cambia tu energía y pones tu atención y tiene que ser algo consciente que te digas a ti y que lo decidas. Voy a decidir dejar de culpar al mundo, a mi pasado y a los demás, lo decido y voy a comenzar a aprender las lecciones. Voy a comenzar a ver las cosas de forma diferente. Voy a tomar acción. Si eso no me gustó, yo decido hacer algo totalmente diferente. Y eso marca por completo todo lo que te ocurre y cambia tu estado anímico, cambias tus relaciones, lo que proyectas y lo que atraes, porque recuerda que estamos atrayendo en base a lo que estamos sintiendo. ¿Por qué? Es muy simple, porque lo que yo siento hace que yo actúe. Si yo me siento libre, si yo me siento confiado, si yo me siento amable, si yo me siento amoroso, las acciones van a generar resultados y es por eso que atraemos exactamente lo mismo. Cuando una persona se siente contenta, cuando una persona se siente libre y una persona dice, de todas las experiencias que vivo, aprendo algo, entonces cambia la mentalidad, cambia el estado anímico y por ende cambian los resultados. Y eso es un punto importante, pero tienes que decidirlo. Si tú haces eso, liberas esa culpa, aprendes la lección, y pasas del estado de ser una víctima a ser una persona creadora. Y eso es el autoliderazgo. Cualquier persona que logre algo en su vida sabe que va a pasar por un montón de situaciones que son un poco dolorosas, un poco incómodas, así como ir al gimnasio, tú sabes que te duele, pero toma la decisión totalmente diferente de comenzar a ver las cosas de forma diferente, teniendo claro lo que quieren. Y lo que quieres es sentirte en paz, lo que quieres son relaciones geniales, lo que quieres es poder aportar, servir. Y si algo ocurre afuera no lo puedes controlar, pero puedes controlar cómo tú reaccionas frente a ello, qué piensas sobre eso, qué significado le das y dónde enfocas tu atención. Siempre como un aprendizaje y eso nos libera muchísimo. Así que, bueno, espero servirte con esto, espero que lo pongas en práctica, que es la única forma de que todo esto funcione. Y si resuena contigo,
envíaselo a alguien que le pueda servir también. Ven conmigo a la mentoría online donde aprendemos todos estos principios y muchísimo más, cómo volvernos líderes de nosotros mismos, cómo poder crear, manifestar una sensación interna fantástica de abundancia, de amor y también poder proyectarla en nuestras relaciones. Así que eres un creador, eres un líder, dale con todo, practícalo y nos vemos en el próximo video.